ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Amén. Bien, vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios en labios de nuestro hermano Pedro. Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga. Estamos muy contentos, ¿verdad? Porque hoy es un día especial. Y especial porque Dios lo ha hecho así. Así que los que se reúnen en este día especial también formamos parte de ese grupo que Dios eligió desde el principio. Seres a imagen, a semejanza del Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para que podamos ahora sí que entender la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a estudiar tu palabra. Ayúdanos a comprender, a entender y ponerlo por obra. A veces existen dudas en el mundo, existen dudas en la sociedad. A nosotros, ayúdanos, Padre, a estar firmes. Bendícenos, acompáñanos. En Jesús te lo pedimos. Amén. Miren, hermanos, yo quisiera hacerles una pregunta. Y hermana Janet, bueno, que ella es la más reciente que está con nosotros, la más nueva en el Evangelio, conociendo pues los caminos de Dios. Es bueno que tomen nota, tomen apunte, porque luego a veces nos encontramos con personas que solamente contradicen. Y nosotros siempre reforzamos nuestra palabra con un escrito está. La pregunta que se deriva del tema es: ¿sigue vigente el sábado? ¿Sigue vigente el sábado? Ahora voy a añadirle otra palabra a esta pregunta. Porque muchos dicen: es que eso solo se encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no hay evidencias, y la palabra de Dios no lo escribió cualquier hombre. No es un libro hecho ahí como cualquier folleto, como cualquier libro que anda ahí por el mundo. La Biblia fue inspiración de Dios. Por eso le añadimos a esta pregunta: ¿sigue vigente el sábado en el Nuevo Testamento? Hablando de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Los detractores del sábado aseguran que solo 9 mandamientos siguen vigentes. Mucha gente dice: bueno, sí, o visiblemente usted lo ha visto, que personas aceptan los 9 mandatos divinos de Dios, que el honrar al Padre, que el no tener dioses ajenos, no dar culto a otros dioses, no tomar el nombre de Dios en vano, no matar. Entre los 9 mandamientos la humanidad lo acepta. Pero hay uno con referencia al 4º mandamiento que habla del sábado. Dicen: pues eso ya quedó en el antiguo, ya pasó. ¿Y qué? No es tan razonable que acepten 9 y uno no. ¿Por qué? ¿Qué razón habrá? Siendo así que solo el 4º mandamiento tiene que ver con una contradicción, nosotros debemos de entender algo: que los mandatos de Dios son verdaderos para que nosotros lo podamos seguir. En la Biblia solamente, hermanos, podemos referirnos a las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nunca nos va a enseñar una contradicción. Nunca se va a contradecir la palabra de Dios que diga: bueno, aquí sí y aquí ya no.
Al contrario, las escrituras nos fortalecen y nos aclaran de lo que está pasando. Vamos a hablar del sábado. El sábado en los tiempos de los apóstoles o en los tiempos de Pablo, que fue uno de los misioneros grandes, nunca se contradijo este tema. De que el sábado ya no, ahora el domingo, no, en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de Pablo, este no era un tema de discusión, porque era una norma cristiana, un principio cristiano que se tenía en la mente y en el corazón, y que después se empezó a torcer, se empezó a abolir por los principios no cristianos. Ahora, cuando los primeros apóstoles siguieron predicando, hermanos, siempre se resaltaba el sábado, y lo vamos a ver. La referencia que nosotros tenemos es Éxodo 28 al 11. Es un mandato que Dios escribió. Ahora, los mandamientos, Cristo y los apóstoles lo confirmaron. Cristo y los apóstoles lo guardaron. O sea que Cristo y los apóstoles ofrecieron un ejemplo de obediencia. Amén. Vamos a verlo en Lucas 4:16. Ahí se encuentra uno de tantos textos que se encuentra en la Biblia. Lucas 4:16. Vamos a manejar mucho la Biblia en estos momentos. Dice, hablando de Jesús, vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Amén. Jesús viene a Nazaret, lugar donde él se había criado, y en un sábado, aquí no habla de un lunes, de un viernes, de un domingo. Un sábado entró a la sinagoga conforme a su, ¿cómo dice su Biblia? Costumbre. Yo les voy a hacer una pregunta muy valiosa. Cuando tú acostumbras a tu hijo a algo, cuando ese niño crece, ahora sí que se acostumbra a lo que tú le enseñaste. Voy a poner un ejemplo. ¿Quién le enseñó a usted que se usa el tenedor, la cuchara, para comer los alimentos? Tal vez no es especialista usted usando, bueno, como yo, no soy especialista utilizando el tenedor. A veces se me dificulta pues utilizarlo en la hora de la comida. Pero lo básico lo sabemos utilizar. Pero mi pregunta es, ¿quién les enseñó a ustedes esa costumbre de que los alimentos toma el tenedor y va a comer? ¿Quién le enseñó? En casa, ¿verdad? Papá y mamá tenían ahí unos tenedores. Y ahí bien, hijo, mira, utiliza esto. No sé, un caldito ahí de verdura, yo no sé, y toma el tenedor, toma la cuchara, como dicen ahí, come, hijo, por favor, no comas así, mira, allá, acá. Una costumbre, una enseñanza en casa. Solamente estoy hablando de algo pequeño, un ejemplo pequeño. Muchas costumbres que nosotros tenemos, hablando de vamos a poner ahí una costumbre del hábito de salir a comer, por ejemplo. Es que mi mamá y mi papá comíamos esto y lo preparaba así. Las empanadas de papa, mi mamá siempre lo acompañaba con queso, no sé, una costumbre. Y usted va dando esa costumbre a su descendencia, a sus hijos. Hablando del sábado, Jesús viene a Nazaret. Él se crió ahí. En un sábado entró en la sinagoga y conforme a su costumbre, él no acostumbraba, hermanos, guardar otro día. La costumbre que tenía María, la madre de Jesús, que muchos le dicen, o es muy conocida en el mundo como ¿qué?
la Virgen María. Y así lo vamos a descifrar. La Virgen María dio esa costumbre a Jesús, implantó esa costumbre conforme a la Biblia de reunirse los sábados y no otro día en la sinagoga. Amén. Vamos a dar otra referencia. Vamos a verlo ahí mismo en Lucas. Habían mujeres también, no crean que solo Jesús y solo Jesús, no. Lucas capítulo 23. Mire qué dice su Biblia. Lucas capítulo 23. Tomen nota, subráyelo, yo no sé. Lucas 23, 53 al 56. Ahí estamos en el Nuevo Testamento. No nos estamos moviendo al Antiguo Testamento. Lucas 23, 53 al 56. Miren, esto es hermoso, como dice acá. Dice la palabra de Dios: bajándolo de la cruz, hablando cuando Jesús murió, lo envolvieron en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación, hablando de viernes, y estaba para comenzar, ¿cuál? El sábado. Ya merito iba a comenzar el sábado. Las mujeres, dice, ve, aquí no dice la mujer, no solo María, no, se está refiriendo a muchas. No nos da el número, pero se está refiriendo a más de uno. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar, hablando de las mujeres, estas mujeres prepararon especias aromáticas y ungüentos. Y aquí está lo hermoso, lo bonito que dice: y descansaron el sábado. ¿Cómo dice el final de ahí de esta escritura en su Biblia? Conforme al mandamiento. ¿Decimos amén? Muchos dicen: Jesús clavó la ley en la cruz y ahí se terminó. Pues falso, incorrecto, no tiene lógica. Jesús ya había muerto, y es para que estas mujeres, como muchos dicen, que Jesús lo clavó ahí en la cruz y ahora ya no hay esto, ya no hay sábado, ya no hay ley. Si eso hubiese pasado, hermanos, estas mujeres, conforme al mandamiento, hubiesen dicho: ¿saben qué? Pues bueno, se acabó pues el sábado. Viene viernes, sábado, pues hay que ir a comprar, a comer, yo no sé. Pero estas mujeres prepararon sus especies y descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Y qué dice el mandamiento? ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate del día sábado. ¿Se olvidaron estas mujeres? No se olvidaron. Miren, estamos hablando solamente del Nuevo Testamento. Vamos, ahora, los apóstoles. Vamos a ver, vamos a trasladarnos un poquito adelante más. Porque si hablamos de citas, hermanos, ahí en el Evangelio hay muchas citas hermosas y bonitas que no contradicen nada sobre el sábado. Pero vamos a ver sobre los apóstoles en Hechos, su capítulo 13. Denle lectura ahí, vea usted, mire, analice, que su corazón descifre lo que está diciendo ahí. Hechos capítulo 13 y su versículo 14. Vamos a darle lectura, miren, escuche cómo dice. Véanlo en su Biblia. Hechos capítulo 13 y su versículo 14. Bueno, voy a hablar del 13, versículo 13 en adelante. Hablando de la predicación en Antioquía. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros. ¿Pablo y quién? Y sus compañeros. Llámese ahí, Pablo tenía muchos seguidores. Llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, hablando otro de los apóstoles, apartóse de ellos, volviendo a Jerusalén.
ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un domingo. ¿Así dice su Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. ¿Pablo y quién? Pablo y ahí sus compañeros, sus demás apóstoles, los demás apóstoles, perdón. Y se sentaron. Ahora viene el 15. Después de la lectura, ¿qué estudiaron ahí, hermanos? Después de la lectura de la ley. ¿Decimos amén? La ley, hablemos, vamos a ver, hermanos, ¿cómo se le conoce a los 10 mandamientos? La ley de Dios, dada a Moisés, y Moisés lo leyó al pueblo. Se le mandaron lectura a la ley y también de los profetas. Miren, hermanos, los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirles, ahora sí que los grandes, los líderes de la sinagoga, le mandaron a decir a Pablo: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo se levantó y comenzó a hablarles a ese pueblo. La pregunta es, ¿qué día entraron en la sinagoga? Sábado, descansando. Se sentaron. ¿Qué es lo que estudiaban? ¿Qué referencias estudiaban? La ley y los profetas. Bueno, Pablo fue un misionero grande. Era para que hubiese dicho, bueno, aquí ya no hay. Este sábado, pues hay, como ya quedó abolido en la cruz, hay que ir a jugar, hay que ir allá a pasear, hay que ir al mar. No. Pablo y los apóstoles, sus compañeros, en sábado, ahí estudiando de la ley de Dios, hablándole al pueblo. Miren que dice ahí mismo 13, Hechos 13, 42 al 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. Miren cómo estaba la mente de esa gente. Cuando salieron de ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente domingo, ¿así dice su Biblia? No, que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. 43, perdón. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. ¿Qué les dijo Pablo? Perseveren. Ahí está la palabra. Perseveren. Nada que se vayan a mover a otro día, que vamos a guardar el viernes, que el lunes, que martes, que domingo. Perseveren, hermanos, les exhortaba Pablo. Vamos, ¿qué dijo la gente? El próximo sábado vengan otra vez. Bueno, si en los tiempos de Pablo ya no se guardaba la ley, ya no se guardaba el sábado, le han dicho, bueno, Pablo, pues el domingo vamos a reunirnos, el domingo de la resurrección. No, Pablo les termina y les dice, perseveren, hermanos, sigamos, el próximo sábado nos vemos con toda la actitud otra vez a estudiar la palabra de Dios. Miren, hermanos, que la Biblia solamente se descifra, decimos amén. 16:13, ahí mismo. No nos vamos a mover al Antiguo Testamento, porque si nos movemos al Antiguo Testamento, hermanos, ahí vamos a encontrar varias cápsulas del sábado. 16:13, miren qué dice. Un sábado, miren, ¿ves? Yo por más que le quiero dar vuelta a la Biblia, hermanos, por más que quiero que aparezca domingo, o también mucha gente dice, ay, ¿cómo apareciera domingo tan siquiera? No hay. Un sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y ahí está una historia hablando ahí. Si usted puede llegar en casa, puede leer esto, hablando de los encarcelados en Filipos.
Pero ahí la referencia que estamos buscando es un sábado. Salieron ahí fuerte a la puerta, junto al río, donde solía hacerse ¿cuál? La oración. Y también aquí, hermanos, bueno, voy a hacer un paréntesis. Muchos dicen, ay, es que yo tengo que ir el sábado. No es una ley que usted tiene que ir precisamente al edificio, al templo, a la iglesia. No es una ley. Porque acuérdense que este edificio, hermanos, se va a caer, un día se va a terminar. Usted puede agarrar un sábado especial, en ese día especial puede usted agarrar con su familia, a ver, no sé, ir allá, a orillas de un lago, a orillas de un río, a ver allá, a orillas de no sé, de una vegetación y enseñar a sus hijos, miren hijos, la palabra de Dios dice acá, leer los 10 mandamientos. No sé, vamos a leer la lección de escuela sabática, no sé, saliendo ahí en el culto divino, usted puede ir allá a un paisaje, no sé, llevar sus alimentos, comer allá, disfrutar con su familia, practicar este espacio especial. Abrimos el paréntesis, cerramos el paréntesis, seguimos, sábado. Vamos a ver ahí mismo el capítulo 18, 3 y 4. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, hablando de Pablo ahora ya en Corinto, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Cuál era el oficio de Pablo? Hacer casas, tiendas. Y discutían ahí, hablando aquí la palabra, en hebreo la palabra discusión es un diálogo, una conversación, en la sinagoga todos los sábados. ¿Decimos amén? Denle vuelta a usted a la Biblia, hermano, búsquenlo en cualquier versión, no va a encontrar domingo. Ahí dice, y como era el de oficio, daba el oficio que ellos trabajaban, que trabajaba Pablo. Y ahora dice que estaban ahí dialogando, discutiendo, platicando, conversando en la sinagoga todos los sábados. Hermanos, la palabra de Dios es recta y justa. Para el que lo quiera escuchar, amén. Para el que lo quiera aceptar, amén. Porque está escrito en la palabra de Dios. Por eso yo hice referencia antes de empezar. ¿Sigue vigente el sábado en Nuevo Testamento? Sigue todavía. ¿Y cómo lo estamos diciendo? ¿Lo estoy yo hablando con mis propias palabras? No. Lo estamos buscando y leyendo en la Biblia. Bueno, vamos a movernos a otra cita. Ahora, Cristo aquí en la tierra se proclamó. Y hablando del sábado, Marcos 2, 27 al 28. Miren, escuchen qué dice Marcos 2, 27 y 28. Aquí va a hablar Jesús ahora. Habla Jesús y dice, también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Voy a explicar esto para adelantar tantito. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. ¿Qué día se hizo y se formó al hombre, hermanos? El sexto día. Dentro del sexto día, hermanos, cuando Dios hace al hombre a su imagen, le da el soplo de vida, enseguida del sexto día viene el séptimo, que se llama el Shabbat, sábado. Por esa causa, hermanos, para darle también al hombre aquí en el Edén una causa gloriosa, le dan al hombre un sábado de descanso para que se reúna la creación con el Creador. Ahora miren qué dice el versículo 28. Por tanto, ahí habla Jesús ahora. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Amén. Jesús está hablando ahí, hermanos.
Y miren, si usted estudia el versículo 28, se escucha como un presente. Si usted, hermano, lee el versículo 28 de Marcos, su capítulo 2, lo lee, vamos a decirle que usted va a tener, no sabemos, pero lo va a leer usted en el 2030. ¿Ustedes creen que esa afirmación del versículo 28 se va a escuchar? Bueno, yo voy a leer este versículo en el 2030. Y cuando yo lo lea en el 2030, ya va a pasar, se va a ver como que si una historia que fue en el pasado. Cuando usted va a llegar al 2030, va a leer: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. En el 2030, Jesús sigue siendo el Señor aún del sábado. Y lo leen en el 2040, yo no sé cuántos años va a durar la tierra todavía, pero este texto va a seguir resonando como Jesús aún en la actualidad y en el futuro como el Señor del sábado. Amén. Amén. Ahora, vamos a leer Mateo 12:12. Yo no me quiero mover, hermano, del Nuevo Testamento. No me quiero mover, pero creo que al ratito sí me voy a mover tantito. Miren, Mateo 12:12. Me encanta ver en el Nuevo Testamento hablando del sábado porque hay un sinfín de textos. Vamos a ver, ¿qué dice? Vamos, la lectura dice: pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado. Ahí otra vez Jesús habla con palabras hermosas porque acababa de hacer un milagro al hombre que tenía la mano seca. Y unos le dijeron ahí: ¿qué está permitido sanar el sábado o qué? Ahí como un tremendo ahí bravo, ¿verdad? Los fariseos ahí que no les gustó. Y entonces Jesús le dijo: ¿qué hombre de ustedes, de vosotros, cae su oveja en un hoyo, que no lo va a sacar? Y sí, lo saca aunque sea sábado. Ahora, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y ahí es lo que yo quiero agarrar, es esto: por lo consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado. Jesús ahí refiriéndose, mira el sábado ahí cómo se actualiza, cómo Jesús afirma, confirma la observancia. Ahora escuche la observancia es una señal del verdadero pueblo de Dios. La observancia del sábado es una señal del verdadero pueblo de Dios. En otras versiones se encuentra como un reposo sabático. Yo voy a ir, hermanos, que le demos lectura en Hebreos, su capítulo 4. Yo sé que muchos de ustedes ya han estudiado, ya han pasado por esta cita, y esto es hermoso, hablando de la confirmación, hablando de nuestro Dios mismo, dejando ejemplos de cómo nosotros como pueblo de Dios debemos de seguir en este tiempo vigentes a los principios, a la palabra de Dios. Aquí nos narra como una historia, hermanos, recordando un poco del pasado. Vamos a leerlo, miren cómo empieza diciendo, versículo 4. Miren cómo empieza narrando esta historia. Pues en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Dónde dice eso? En cierto lugar. ¿Dónde dice? En Éxodo 28. Ahí está diciendo 4:4 de Hebreos. Ahora miren qué dice el versículo 5. Nuevamente dice: no entrarán en mi reposo. Versículo 6. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él.
y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron. ¿Por causa de qué no entraron en el reposo, hermanos? Por causa de la desobediencia. Y ahí está remarcado esta palabra, desobediente. Otra vez termina un día, hoy del cual habló David mucho tiempo después, cuando dijo: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si estamos escuchando la palabra de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. 8. Si Josué les hubiese dado el reposo, ¿no hablaría después de otro día? Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra, dice Génesis, y terminó Dios ¿qué? En el día sexto toda la obra, pero el séptimo Dios lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Por eso dice acá: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ¿qué? Ejemplo de desobediencia. ¿Cuál fue el ejemplo de desobediencia? Cuando Dios reposó de todas sus obras, hubo gente siempre muy desobediente, que no, que aquí, que allá. Ahora sí, voy a irme un poquito atrás para explicar esto de desobediencia. Hermanos, antes de que se diera la ley de los 10 mandamientos, el sábado se guardaba. Yo nada más voy a hacer así un resumen, porque ustedes ya lo saben. Por ejemplo, un hombre salió, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, a buscar leña. ¿Y qué día era ese día? Cuando salió, era un sábado. ¿Qué hicieron con ese hombre que salió a buscar leña en sábado? Lo mataron, lo apedrearon. Miren cómo era la ley. Ese sí era la ley de Moisés. La ley de Dios era no guardar. No harás trabajo alguno, guarda. Ahora, otra referencia bíblica en el Antiguo Testamento, haciendo un poco de historia, cómo es que la gente desobediente. Por eso aquí está diciendo Hebreos: procurad pues no caer en semejante ejemplo de desobediencia. Entren en el reposo sabático. Caía el maná. El sexto día, que era viernes, les decían: por favor, recojan doble porción para mañana, porque mañana es sábado, día de reposo a Jehová Dios. Cuando se recogía entre semana, el lunes, el primer día, domingo, iban a recoger, solo recogían la porción para ese día. Y si guardaba a alguien, no, es que yo voy a guardar un poquito para el día 2, para el lunes. Dice que se echaba a perder, se descomponía, se engusanaba. Pero aquí hay algo hermoso, hermanos, que el día viernes recogían doble porción, y hablando físicamente, no se descomponían, no se engusanaban, no le pasaba nada. Los demás días sí guardaban, y solamente ese día no. Dios lo guardaba, Dios santificaba ese pan, esa comida. Cuando llegaba el sábado, así. La referencia bíblica en el Antiguo Testamento dice que mucha gente, esos desobedientes, se les complacía ahí no salir a recoger el maná. ¿Y qué pasaba cuando llegaban el sábado a buscar? ¿Había? No había. Desobediencia, pues. Por eso aquí nos exhorta: procurad pues no caer en semejanza de desobediencia. Termino con esta palabra y con este llamado. Dios en este tiempo tiene un pueblo que se acata a la palabra de Dios, a las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
66 libros, donde habla la verdad absoluta. Y hoy nosotros lo hemos identificado el sábado en el Nuevo Testamento, los ejemplos que se ha dado, Jesús, María, mujeres, apóstoles, todos conservando este día, este principio que estaba en el mandato divino de Dios. Ahora, la pregunta es, ahora yo como ser humano, si yo pretendo cambiar con mi actitud, mire, con mi actitud, cambiar con mi palabra y poner otro día al día que está señalado en la palabra de Dios, a eso se le llama desobediencia. Y los desobedientes no pertenecen al pueblo de Dios y no heredarán el reino de los cielos. Pero nosotros, hermanos, como dijo Pablo, ¿qué dijo en la palabra? Que cuando les dio fortaleza, ¿qué les dijo? ¿Cuál fue la palabra clave que les dijo hablando del sábado cuando enseñó? Cuando los confirmó en la gracia de Dios. Sigan firmes. Adelante. Los confirmó. Este pueblo, hermanos, que guarda el sábado especial, se le llama Iglesia Adventista del Séptimo Día, asociación religiosa. Amén. Ni porque otra iglesia le busque, ni porque otro día, todos caen en el día singular que es el domingo. Pero no está en la Biblia, tristemente no está. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, mis hermanos, y esperando que podamos atesorar este principio en nuestro corazón y que nada nos mueva para la gloria de Dios. Vamos a colocarnos de pies y vamos a entonar el himno 547. Sábado es. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Aprendimos la palabra de Dios, hermanos. Aprendieron hoy, se gozaron en el Señor en la palabra de Dios. Sí, todo lo hemos estudiado en la palabra de Dios, hermanos, y eso es una bendición. Vamos a cantar ahorita el 547. Ya todos lo sabemos, este es un cantito muy conocido. Vamos a cantar. Cerrar nuestros ojos y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La gloria y la honra sea para ti hoy y siempre. Padre bendito, hemos estudiado tu palabra. No tenemos duda, no hay duda en nuestro corazón. Hoy solamente quisimos confirmar más nuestra vida en este principio. Ayúdanos a enseñar, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender y a compartir, Padre, este principio. Perdona a tus hijos que están allá en alrededor del mundo, que han torcido tu palabra, que se han desviado hacia otro día, cuando tú, Padre Celestial, pusiste un claro ejemplo desde desde la antigüedad, cultivando este sábado como reunión especial hasta el tiempo del fin y en el cielo aún también, Padre. Confirma a tu hija Janet, que aquí está con nosotros, a su familia, que ella pueda, Padre Celestial, absorber tu palabra como una verdad
y que nada ni nadie lo mueva de este principio bíblico. Y así también a todos mis hermanos, a tu hijo Honorio, a tu hija Paola, Padre Celestial, y a todos nuestros familiares, amigos, que puedan entender, Padre Celestial, tu palabra. Ayúdanos a no caer en desobediencia. Ayúdanos a ser siempre obediente a ti, Padre. Acompáñanos, en tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Y mis hermanos, un feliz sábado, esperando de que hayamos ahora sí que entendido la palabra de Dios, y en otro estudio estaremos ahí aprendiendo.